Buenas tardes, bienvenidos a las capacitaciones para la industria editorial con enfoque de género, nosotras también. En esta ocasión estamos con la editorial Cherezade, que es compuesta por Lorena Díaz Mesa y Adrián Aravena Arriaza. Muchas gracias, Adrián y Lorena, por estar con nosotros hoy. Lorena Díaz Mesa es licenciada en Letras, profesora de Lenguaje y Comunicación. Ha publicado los libros de cuento Existe y Bajo llave, los libros de microficción Príncipe busca princesa, Sangre en el ojo y Piratas de ciudad, la nanonovela Huir a mitad de la noche. Es miembro fundadora del colectivo Señoritas Imposibles, escritoras de narrativa negra, y del colectivo REM, Red de Escritoras Microficcionistas. Es directora y fundadora de Bibliomicro, Biblioteca Itinerante de Microficción Pedro Guillermo Jara. Coordina la Escuela de Escritura y Fomento Lector, Escritura Creativa Cherezade. Es monitora de talleres literarios y directora de Ediciones Cherezade. Adrián Aravena Arriaza es ingeniero en maquinaria, encuadernador y artesano en papel. Pertenece al equipo de Ediciones Cherezade, donde se desempeña como subdirector y coordina los talleres de encuadernación de papelería Cherezade. Ediciones Cherezade es una editorial chilena independiente dedicada principalmente al género narrativo, donde su principal enfoque es la microficción. Nace a comienzos del año 2013, fundada por Lorena y Adrián Aravena. Yo voy a dejar la presentación de la editorial a Adrián para comenzar con las preguntas. Primero, ¿qué es la papelería Cherezade? Parto con la presentación y ahí comienzo. Sí. Ya, bueno, Gladys, gracias por invitarnos a esta charla. Como tú dices, Editorial Cherezade nace en el año 2013, pero eso es como lo formal, con las patentes y servicios de impuestos internos, todo en regla, parte en el 2013, pero creo que parte un par de años antes, cuando conocí a Lorena y empezamos a conversar y ella me contó de todo este proyecto que ella tenía en mente, que era hacer una editorial. Y ella tenía como muy, muy claras las bases de cómo hacer la editorial, de hacer los libros artesanales, libro objeto, que ella ya traía como un estudio de eso ya. Entonces, cuando me comenta eso, yo lo encontré súper atractiva la idea. Y le dije, ya, démosle, hagamos una editorial. Entonces, por ahí partió, yo creo que por el año 2008, 2009, por ahí. Y de ahí empezamos a trabajar en cómo hacerla, cómo a partir de esa idea. Y también respecto a eso, también empezamos a buscar algún taller de encuadernación. Por ahí hicimos un taller de encuadernación, porque la idea de nosotros es que, a pesar de que hacemos los libros artesanales, la idea es que no sean feos, que no sean de mala construcción, de mala fábrica. Entonces, por ahí hicimos un taller y con eso nos perfeccionamos un poco y empezamos a realizar, empezamos a funcionar con la editorial.
y de manera formal en el año 2013 empezamos. Y eso nos sirvió también para empezar a aprender también de cómo empezar a hacer el libro, de qué fallas íbamos haciendo en el proceso. Y eso también, a ver cómo lo digo, no sé si Lorena me puede complementar un poquito. Sí, lo que pasa es que fuimos aprendiendo en la marcha. Entonces, mientras íbamos aprendiendo un formato de encuadernación en la papelería, decíamos, oye, esto lo podríamos aplicar a la editorial. Y ahí vamos mezclando ambas cosas. Entonces, así se fueron dando juntas tanto la papelería como la editorial. También fue como que nos apuró porque Lorena en el año 2012 la invitaron a Lima. Entonces fue que tenía un libro listo, pero no lo había publicado. Que me dice, oye, me invitaron a Lima, quiero llevar un libro hecho con nosotros, el primer libro que saca Editorial Cherezada así como formal, y es este, que es así. Entonces ese es el que lleva a Lima y ahí no sé si Lorena les puede contar un poquito mejor cómo le fue en Lima con ese libro. Bien, no fue. Lo que pasa es que teníamos las ganas de hacer la editorial, como decía Adrián, y siempre fue informal. Entonces, con ese libro, cuando me invitan a un congreso de microficción, dije ya, ahora tiene que salir la editorial, si no sale ahora no sale nunca. Y lo armamos, que ahora lo vemos con mucho cariño, ahí Adrián a lo mejor lo puede mostrar, pero es con corchete, es diagramado en Word, o sea, con papel craft, era lo que teníamos en el momento, lo que teníamos a mano. Es un libro que le tenemos mucho cariño porque allá después yo creo que en Lima lo encontraron, yo creo, no sé, no tan lindo y lo publicaron allá, por una editorial mucho más grande, mucho más lindo el formato. Pero así partimos la editorial como con esos formatos. Ese formato. Partimos con ese formato y luego empezamos cambiamos el formato y lo hicimos así, de esa manera. Que fue como nuestra segunda etapa de libros, que era así, era sin solapa, era el librito así. Pero también nos dimos cuenta, por ejemplo, de que no nos servían las tapas, el papel de las tapas era muy caro y cuando quisimos renovar otros libros no había ese papel. Entonces tuvimos que hacer esas modificaciones y ese fue el aprendizaje que tuvimos en un principio. Claro, pero ustedes desarrollan una doble labor que es de la artesanía en el trabajo del taller y también la artesanía del trabajo literario, ¿no? Son dos técnicas que manejan en su editorial. ¿Y cuáles son los lineamientos de trabajo que ustedes tienen, tanto en la papelería como en la editorial? Lineamientos de trabajo, bueno, también tú dijiste, Gladys, que nosotros publicamos lo principal es narrativa, pero entre ellas nos especializamos en la microficción en el tema de libros. O sea, sus lineamientos son la narrativa negra. ¿Publican autores de ese género? Mira, nos dedicamos principalmente a la microficción en general. Y dentro de ella tenemos, claro, una línea más del género negro. Lo que pasa es que a mí se me conviene un poco eso y hace que se confunda porque pertenezco a un colectivo de escritoras de género negro. Pero en realidad la editorial publica microficción de todo tipo. Aunque igual tenemos ahí una tendencia y un lineamiento social de las líneas. Así como la editorial, nosotros la consideramos muy al margen de lo socialmente como establecido, como lo que se conoce por editorial. También los textos que abordamos y los autores que tocamos generalmente son de esa misma línea. Tratamos de publicar gente, por ejemplo, que no es de Santiago toda. Tratamos siempre de descentralizar un poco eso. Buscar autores que publican por primera vez. Entonces, para todo eso... ¿Cómo? Ahí está la relación con la Escuela de Escritura y Fomento Lector, Escuela Creativa Cherezade, ¿no? Claro, porque vamos haciendo muchos talleres, entonces ahí tratamos de rescatar autores, gente que le gusta escribir, pero que está muy lejana al mundo editorial, tratamos de rescatar también a esa gente para poder publicarla y ayudar a impulsar lo que escriben. Eso es súper importante para que los jóvenes puedan acceder
a espacios literarios y desarrollar también otras áreas, ¿no? Y en este caso, ¿cómo se potencia la editorial con la papelería al ser ustedes los que manufacturan los textos? Lo que pasa es que cuando hicimos test de encuadernación nos gustó tanto eso de hacer libretas, hacer libros, que aparte de hacer los libros artesanales, hacemos encuadernación. Hacemos así como esto. Adrián va mostrando ahí. Sí, es que para que se entienda un poco más. Entonces, eso se complementa muy bien porque la editorial no nos genera tantos recursos y la papelería nos genera un poco más. Entonces, con eso a veces logramos cubrir, no sé, sacar un libro. Claro, vamos conjugando, tal como dice Adrián, pues nosotros en una feria vendimos 3 veces más libretas que libros, pero la misma papelería va ayudando a que la editorial siga su proceso y pueda publicar más autores, entonces así lo vamos relacionando harto. Y también con los talleres de encuadernación, donde vamos promoviendo que la gente también aprenda a encuadernar sus propios libros, que esa es una parte que a mí me gusta mucho de nuestra editorial, Claro, como el saber colectivo. Claro, y esta es la eterna tendencia de las editoriales independientes, ¿no? Que un texto va generando dinero para hacer otro, entonces ustedes desarrollan un ejercicio bien particular que es muy significativo, ¿no? Por lo social, por esa impronta que tiene, y también es muy inteligente porque se van retroalimentando con las dos labores que van desarrollando. Y respecto a este taller de encuadernación, ¿dónde se sitúan ustedes en Santiago? En Maipú. ¿Sí? Pero vamos haciendo taller en distintos espacios. Hemos hecho, Adrián, en Ñuñoa, hemos hecho en claro. Ñuñoa. El último taller que hicimos fue en Santiago Centro, por ahí por República. ¿Verdad? Entonces, Ahí hicimos los últimos 2 talleres, pero no pudimos por el tema de la pandemia. Del estallido. Del estallido. estallido, tienes Del razón, estallido. el estallido. Eso también como dato para las personas que están escuchando y viendo esta conversación también, por si quieren tomar talleres de encuadernación. También una editora y un editor, ¿no? Que también es otro proceso mucho más completo. Claro. Y en relación a los libros artesanales, ¿cuál es la estética con la que ustedes trabajan? Bueno, nosotros como para pensarlos, tenemos como 2 áreas dentro de la editorial. Por una parte están los libros tradicionales, que es lo que Adrián estaba mostrando un poco, que son los libros con lomos. Entonces, en esos libros lo que prima es, por ejemplo, que invitamos a ilustradores emergentes. Tenemos una ilustradora que es como la oficial, que es Pamela González, que ella vive en Concepción, y ella nos hace la mayoría de las portadas, pero también vamos sumando otros ilustradores, cosa de también ir colaborando en eso, hacer visibilizar el trabajo de otros artistas. Entonces todos los libros, por ejemplo, son con opalina, las tapas. Es como la característica de nuestro catálogo. Pero también tenemos otra línea que son los libros objetos. Y ahí ya depende de cada libro, es como vamos construyendo el título, por ejemplo, depende de cada libro, va a ser el objeto en que va a salir. Claro. ¿Y cuál es la historia de los libros objeto con la que ustedes trabajan? Porque esto es una tendencia que se comienza a desarrollar en el siglo XX, ¿no? Y que inicialmente no tiene que ver con los espacios artísticos, sino con formas pioneras de desarrollar otras formas de lectura. Uh-huh. Bueno, mira, nosotros aquí en Chile, nuestros inspiradores fueron Ergosum, la editorial que dirige la Pía Barros. Ellos partieron aquí en Chile por el año 70 haciendo libros objetos. Yo los conocí en el año 2008 y me encantó el trabajo que hacían. Y yo dije, ya, yo también quiero algún día hacer el propio libro objeto. Entonces ellos han sido muchos nuestros guías. Astiñón los hace, Ergosum, perdón, los hace con una mirada mucho más política. Entonces nosotros tomamos esa idea de ellos, del libro objeto, del trabajo comunitario. En el fondo creemos que es muy lindo, por ejemplo, cuando sacamos un título, que vengan distintas personas que quieren aprender a encuadernar, armar con nosotros los libros objeto. Y, por ejemplo, te puedo mostrar, Gladys, ¿cierto?
Mira, este que es el último, bueno, ahí, el último Sí. que vamos a sacar, esta colección, por ejemplo, se llama Quemarlo Todo. Ujú. Ay, qué buen nombre. Eh, esta colección, o sea, nosotros cuando pensamos un libro objeto, igual tenemos un proceso largo. Primero, pensamos el contenido. Ujú. ¿Qué queremos publicar este año en los libros objeto? El año pasado hicimos estos que eran como origami y que eran Ese es así, el mapa turco. este se llama. Y este eran con ilustraciones grandes, o sea, aquí la ilustración era lo principal. Este año, a raíz de todos los aconteceres sociales, quisimos hacer una colección que se llamara Quemarlo Todo, donde incluyéramos, por ejemplo, temas sociales importantes que nosotros creíamos que era bonito rescatar. Entonces, dentro de esta colección, por ejemplo, tenemos los temas de violencia de género, tenemos sobre el estallido social, la pandemia, y todo el tema del Sename y los chicos de los hogares y todo lo que ha ocurrido como con la infancia en el país. Entonces, esta colección, por ejemplo, ya primero pensamos el contenido, luego pensamos el nombre de la colección y de ahí recién el formato. Y ahí Adrián juega un rol súper importante porque ahí lo puede explicar él más adelante, pero empezamos a conjugar las ideas que tenemos con los fondos que tenemos, que siempre va en Sí. dispar. Entonces Adrián lo que hace en la editorial es tratar de que eso se equilibre. Y llegamos a la conclusión de que este era un buen formato, entonces esto lo vamos a sacar de hecho esta semana, es muy novedad. Traen el fósforo y son, al revés, me cuesta ir con la cara, son acordeón. Entonces ahí está la ilustración y está el texto. Pensamos en esto como, bueno, algo bueno que tenemos en la microficción, entonces se nos adapta a cualquier formato. Entonces, ese, por ejemplo, es un libro que lo fuimos pensando desde marzo para sacarlo ahora recién, igual nos demoramos. Pero tenemos que ver todo eso, ¿cierto, Adrián? Los costos, la ilustración, el Lo papel que que vamos a pasa, usar. lo que pasa es que Lorena también es muy creativa, trae muchas ideas. Entonces le digo, Lorena, para un poco, porque tenemos estos fondos y son muchas ideas y tenemos estos fondos. Entonces, a ver, mira, hicimos este libro y nos sobraron excedentes de estas cosas, veamos qué podemos hacer con esto. Entonces por ahí empezamos a jugar, ya mira, nos puede resultar hacer, no sé, esto, y ahí sacamos los costos, y el margen y ya hagamos esto, porque tampoco el libro es algo que se compre constante, no es un bien de consumo rápido, entonces es más lenta la venta, ahora que no hay ferias tampoco, Claro. nos ha Y al, costado muchísimo. y al ser libros más delicados, libros Mm. objetos que están plegados, ¿cómo lo hacen ustedes con el bodegaje? ¿Cómo también cuidan los papeles en su espacio de taller? ¿Respondo yo, Adrián? Mira, No aquí, por sé, ejemplo, yo estoy en nuestro es que taller. ¿sabes lo que pasa? Que tú estás en el taller, entonces se ve algo ahí. Sí, eso. Aquí, mira, se ve el taller, entonces aquí tenemos todos los papeles, todos tenemos un taller donde trabajamos constantemente haciendo los libros. Eh, pero, por ejemplo, ese es un tema para nosotros, el tema de la bodega. No tenemos para pagar bodega, la editorial es muy pequeña para eso. Entonces, por ejemplo, almacenamos los libros en casa, en las casas de nosotros. Lo bueno es que como nosotros fabricamos los libros, hacemos una cantidad, por ejemplo, de un tiraje de 300 hacemos solo 100. Cuando ya nos van quedando 20, hacemos otros 100. Cuando nos van Exacto. quedando 20, entonces nos ahorramos esa parte de la bodega. No tenemos tantos guardados. Y con respecto a los libros objetos, depende del tipo de libro, en las cajas, en cajas de zapatos, en cajas de bien seguras nomás, como son pequeñitos, eh, que los protejamos ahí. ¿Y cuál es la diferencia entre un libro objeto y un libro de artista? Yo creo que el libro de artista su estética, bueno, son más hechos primero, los ocupan más los artistas visuales, pintores, fotógrafos, entonces su peso ahí está, su base está en otros elementos, no necesariamente en el contenido literario. De hecho, muchos libros de artistas no tienen ninguna letra, por ejemplo, no tienen ningún texto escrito. En cambio, los libros objeto, el formato, la estética está en colaboración al texto literario. Entonces, lo que hablábamos, por ejemplo, en este libro que nosotros sacamos de las cajitas de fósforo, se llama el libro Sename, perdón, la colección se llama Quemarlo Todo.
Entonces el formato ayuda al contenido literario. A ver, si se llama quemarlo todo, ¿cómo lo hacemos? Si el texto habla de, no sé, de violencia de género, ¿cómo lo hacemos? Pero el contenido literario es el que hace el peso, es la base fundamental del texto. Y la parte estética es la que lo acompaña y lo potencia. Y crea un diálogo ahí. En cambio, en el libro de artista no, prima solamente la parte estética. Y hay una También concordancia. también influye que el libro de artista generalmente es un libro o son 2 libros o un tiraje muy pequeñito. En cambio, por ejemplo, la colección Quemarlo Todo, va a ser un tiraje de 50 por título. Claro, es micro tiraje. Microtiraje. Y era esta concordancia entre la microficción y los libros objeto también, donde ustedes tienen que crear este contenido, la estética, la relación entre los papeles. ¿Cómo ustedes comienzan a trabajar con la microficción y por qué? Bueno, es un género que yo conocí hace muchos años, más chica, iba, no sé, a la universidad, había salido del colegio, y me encantaba el género. Y nuevamente conocí la editorial, yo creo que nosotros somos como un reflejo, una extensión de Asterión y del trabajo que ha hecho Pía Barro. Entonces, cuando yo entré a sus talleres, me di cuenta que existía la microficción como género, no era solamente una idea mía de lo que me gustaba escribir. Y de ahí empecé a buscar libros de microficción, aparte de los que tenía Asterión, pero no encontraba. Y me di cuenta que en Chile hay todavía incluso muy pocas editoriales especialistas en el género. Está Asterión, estuvo en sus años Mosquito, yo no sé si hoy día actualmente Mosquito Editores está todavía publicando microficción. Simplemente Editores tiene un par de títulos, pero están así como desparramados. No hay una editorial como Asterión que tenga todo de microficción. Entonces dijimos, este es nuestro nicho o aquí partimos. Generalmente hemos trabajado en las cosas que nos gustan, entonces nos gustan los libros objetos, lo artesanal, nos gusta la microficción. Y ahí decidimos que la editorial se iba a enfocar en eso. Recuerdo los libros de Pía Barros que se hacían a partir de los talleres, ¿no? Y que trabajaban con troquelados, ¿verdad? Al centro de los libros a veces tenían orificios, formas de llave, un trabajo muy bonito. Y también ese legado es sumamente importante que ustedes lo vayan continuando, ¿no? Porque también es una persona muy generosa, entonces ustedes están como también ejerciendo una labor de heredad, ¿no? Muy bonita. Y en cuanto a eso, ¿cuáles son los públicos objetivos, pensando también en la editorial ErgoZoom y que ustedes ya han ido desarrollando un trabajo, una labor muy importante a través de los años? ¿Cuál es el público objetivo de estos textos? Por ejemplo, mira, Adrián, dale. En microficción, creo que el público es transversal. Siempre por ejemplo, nosotros publicamos solo como para juego adultos. La microficción todavía no tenemos algo para niños concretos, pero es como transversal porque nos compran libros jóvenes, adulto mayor, como que es el público transversal, pero niños no, porque hay gente que ve por las portadas y dice, esto es un libro para niños, porque lo ven pequeño, el formato de 11 por 14, entonces, es un libro para niños, y mi ética me dice, no es para niños, no lo pueden leer los niños, no hay algo todavía para ellos. Entonces creo que es el único formato, el único rango etario que no lo abarca la microficción, pero sí tenemos libros para niños. Claro, pero es en cuanto a nuestra lectura, ¿cierto, Adrián? En cuanto a la lectura, es como de adolescentes hacia arriba en nuestro público, pero en cuanto a la fabricación de los libros, nosotros ahí al contrario, tratamos de potenciar esa otra área que no abarcamos con la literatura en el fondo. Y vamos mucho a colegios, por ejemplo. Es cierto que es algo que nos gusta mucho, trabajar con niños y enseñarles a hacer el proceso del libro. Entonces hacemos, por ejemplo, pequeños talleres literarios y luego ellos con esos textos buscamos entre todos un libro objeto y eso es bien bonito porque los niños empiezan a colaborarse entre ellos. Por ejemplo, oye, tu texto habla, no sé, de amor, podrías hacer este formato y entre ellos empiezan a dar ideas y luego entre todos confeccionamos todos los libros. Entonces, es lindo cuando los niños empiezan a entender el sentido del libro, y a trabajar de forma colectiva. Esa parte nos gusta mucho.
Y ahí se propician también otras formas de lectura, ¿no? Porque todo es texto, entonces este trabajo visual también tiene que ver con otras formas de lectura y otras formas también de poder adaptarse tal vez a los planes y programas, por ejemplo, del ministerio en torno al área de lenguaje y comunicación, ¿no? Porque es un acercamiento hacia la narrativa gráfica. También en los libros es un acercamiento inicial, como tú lo comentabas en estos talleres, hacia el arte también, ¿no? Hacia la observación estética, ya sea de la pintura o de las manualidades. Y a mí me parece algo muy particular en tu trabajo, que lo has nombrado ya en varias ocasiones y también en textos que has escrito, sobre los saberes colectivos y el trabajo inclusivo, ¿no? El trabajo también con la comunidad. Y me gustaría si pudieras explayarte sobre los talleres que realizas en torno a la literatura y también a las manualidades y cómo es trabajar en conjunto también. Adriana, mira, antes que se nos vaya la idea, Adrián les podría mostrar los libros blancos, Adrián. Sí, eso lo trabajamos. Esa es una idea que tuvo Adrián. No teníamos para pagarle ilustrador. Así partió la idea y queríamos hacer un libro para niños. Claro, estos no tienen que ver con microficción, por eso no los contábamos delante. Pero queríamos hacer un libro para niños y no teníamos para el ilustrador, entonces a Adrián se le ocurrió, pero que cada persona ilustre su libro. Y además, cuéntales sobre esa idea, Adrián, porque... La idea fue que se me ocurrió hacer un libro que era completamente blanco, o sea, sin texto, era blanco, era como la libreta blanca para que los niños dibujaran sus libros e hicieran todo el proceso, pero ahí Lorena conversaba y me dijo, no, hay que hacerlo con texto y en blanco pero con texto, para que el niño lea el cuento y pueda dibujarlo. Y así nació la idea de los libros blancos. Entonces tenemos 4 títulos de libros blancos, igual abarcan unas temáticas especiales, y esa es más o menos la idea de este libro, de esa parte infantil que tenemos, que algún día vamos a tener más libros ilustrados infantiles, pero... A ver si lo muestras, Adrián, porque la idea de este libro es que, si se fijan, desde la portada es blanco y no está termolaminada la tapa, entonces desde la portada se pueden intervenir Las solapas las también son guardas. blancas, las guardas. Y adentro, si te fijas, el texto está no sé diagramado. No sé si se alcanza a ver los textos. Sí. O yo sí, no sé. Ahí. Entonces, nuestra idea después de ese libro es que cada libro sea único. Es muy lindo cuando llevamos los libros a lugares y la gente después los ilustra. Nosotros teníamos la idea de que los niños los ilustraran. Y así cada libro era único y ahí terminaba nuestra idea. Pero la gente nos ha sorprendido, por ejemplo, contándonos que los han comprado el libro para ilustrárselo al hijo. Entonces ahí hay mano de papás para el niño. Otra gente lo ha tenido en su casa y cuando van amigos de visita ilustran una hoja, entonces después tienen todos sus amigos ahí presentes en ese libro y todos lo han leído. Y nos empezaron a mostrar formas de lectura del libro que no nos imaginábamos. Eso nos ha gustado mucho, como nos han sorprendido con el uso que le dan al libro. También lo bonito es que hicimos 300 ejemplares por título y ningún libro es igual a otro. Claro. Y eso es muy interesante porque muchas veces pasa con el fomento lector que los padres, madres, cuidadores compran textos para los niños, pero el proceso de aprendizaje o de apego a veces es solitario, ¿no? Entonces ustedes están introduciendo como nuevas maneras de leer los textos, de ejercer un trabajo en la imaginación y también de apego, ¿no? Entonces es muy distinto que un padre, una madre, un cuidador ilustre el texto para su hijo a que este venga ya hecho, ¿no? Claro. Incluso nos ha pasado, por ejemplo, esto de las formas de tomar el libro y que el libro también sirva para otros temas. Nos pasó en una escuela especial. Nosotros trabajamos harto en escuelas especiales. Entonces llevamos, por ejemplo, las postales, que yo me parece que tengo, esas las tenía yo, por aquí tengo. Parece porque bueno, hicimos como, mira, están cerradas, pero hicimos, ahí iba el texto en la postal y aquí iban las ilustraciones. Hicimos el proyecto se llama Postales Latinoamericanas. Invitamos a varios escritores de Latinoamérica
microficcionistas a mandar un texto y los llevamos a una escuela diferencial y ahí los chicos hicieron las ilustraciones. Entonces, bien, lo lindo fue que las profesoras con ellos trabajaron. Primero, leyeron los textos. Luego, con las profesoras eligieron qué texto quería ilustrar cada uno. Tampoco fue así impuesto. Y ahí el trabajo lindo que hizo esta escuela acá en Maipú fue que a cada niño buscó sus capacidades. Por ejemplo, el que no podía pintar, hizo collage. Al que no le gustaba la textura de las pinturas, fue a buscar hojas de los árboles. Entonces todas las postales eran muy originales porque todas salieron distintas de acuerdo a las capacidades de cada chico. Y los pusimos ahí como los ilustradores, o sea, hicimos una exposición en el colegio para los papás, se leyeron textos ahí. O sea, generalmente usamos el libro como un pretexto también para ir haciendo fomento lector en distintos espacios. Eso nos entretiene un montón. Yo creo que disfrutamos mucho la editorial. Y eso es muy positivo porque la educación tiende a homogeneizar, ¿no? Entonces ustedes están haciendo que los niños y las niñas sean actores y actoras de su entorno también, como protagonistas de sus propias instancias de lectura. Y algo también que me gustaría relevar, y es tu trabajo en el colectivo REM, Red de Escritoras Microficcionistas. ¿Nos podrías explicar cómo nace y cuál es el trabajo que desarrollan y cómo es el nexo que hacen con la editorial también? Claro. Mira, con la editorial todavía no realizamos un nexo, pero REM la creamos a partir, bueno, somos como 16, 17 fundadoras que nos reunimos, teníamos un grupo en el chat de varios escritores y un día dijimos, ¿por qué no armamos esta red juntas? O sea, tratemos de difundir la escritura de mujeres dentro de la microficción. Hay muchos espacios, así como se da también en el género negro, hay muchos espacios donde las mujeres no tenemos los lugares que deberíamos, creemos nosotras. Entonces, lejos de ir a pelear un lugar, creemos en nuestro propio lugar, que es como el mismo pensamiento que tiene un poco la editorial. O sea, si esto no nos sentimos parte, hagamos nuestro propio lugar. Y así creamos REM, que REM es la red de escritoras de microficción, y tiene el fin de difundir la escritura de mujeres dentro del género. Entonces hoy día hay más de 80 mujeres dentro de este colectivo. Estamos subiendo constantemente microficciones de las mujeres a las redes sociales. Tenemos como en mente la creación de una antología y, en fin, tenemos un montón de proyectos que hemos ido avanzando a como vamos pudiendo, porque como vemos de muchos países, de hecho ya nos cuesta, por ejemplo, reunirnos en un horario en que todas nos acomode desde España, desde Islas Canarias, Australia. Se ha creado una red grande y bien bonita. Eso es muy bueno, ¿no? Los trabajos cooperativos y ahora la pandemia, dentro de todo lo malo, nos ha permitido acceder a otras herramientas, ¿no? Pues ahí también crecen los trabajos colaborativos. Ustedes participan en varias ferias del libro durante el año. ¿Cuál es la recepción de las personas frente a los libros? ¿Y en qué ferias ustedes establecen nexos? ¿Cuáles han sido, por ejemplo, las experiencias más significativas que han desarrollado en esa área? ¿Adrián? Nos gusta mucho ir a las ferias porque en las ferias conversamos muchísimo, hacemos muchos nexos, sobre todo Lorena, hacemos muchos nexos en cuanto al libro, nos llegan manuscritos en la feria, la gente nos sigue en la feria, tenemos gente desde 2013 que nos va comprando los libros, sacaron novedad y van y nos compran los libros. ¿Qué ferias nos gusta más? La primavera, Valparaíso. Pero es que, disculpa, es que depende, porque yo siento que cada feria tiene su encanto. En la Sí, primavera porque vendimos. Sí, tiene su público distinto. Claro. Tiene su público distinto. En la primavera, por ejemplo, siento que vendimos muchos libros, pero vendemos más libretas. Y nos gusta mucho vender libretas porque generamos más ingresos. Claro, por un tema de ventas es la primavera. Por un tema de que la gente nos lee la furia.
en la Pero, por feria. ejemplo, donde creamos los nexos más lindos y donde vemos a nuestros amigos editores, que para nosotros es súper importante, es en Valparaíso, en las distintas ferias. No sabría decir cuál en Valparaíso, pero hemos ido a varias y vamos viendo amigos editores que hacen trabajos muy similares a nosotros. Entonces yo siento que ahí nos vemos reflejados un poco con los pares. Nos reunimos con pares. Entonces, hemos participado en muchas ferias, en Puerto Montt, no sé si era tan, pero en Puerto Montt, En Talca, en el en norte, claro. Chanco, en... Entonces ya tienen un circuito establecido de trabajo, porque también los libros objetos, los libros artesanales tienen también sus propias rutas, ¿no? De trabajo, de nexos, de trabajos colectivos. Lo que decía Adrián es bien importante también, ¿no? Que les lleguen manuscritos en estas ferias, ¿no? Entonces, ahí yo puedo engarzar la pregunta de cómo se puede publicar en Cherezade. Ya, Bueno, en la feria nos llegan los manuscritos, también por las redes sociales, correo electrónico. No sé si lo digo o va a salir después. Sí, lo ¿la puedes red? decir. Los vamos aprovechando acá de escribir también para que... Los manuscritos. Nosotros abrimos convocatoria, pero creo que este año no lo hicimos porque teníamos harto trabajo y nos iba a costar, si hacíamos convocatoria sobre todo, no íbamos a lograr tener eso, ver esos manuscritos. Entonces, por ejemplo, este año nosotros nos propusimos abrir en el año 2020, abrir para noviembre y diciembre, por ejemplo, que nos manden textos durante esos meses, ya para el próximo año, porque este año igual fue difícil. Sí, fue difícil. Entonces, además trabajamos con un comité editorial. Entonces, también dependemos mucho del tiempo de ellos para poder leer los textos y evaluar si los podemos publicar o no. Como los fondos son pocos, tenemos que elegir súper bien lo que queremos publicar. Entonces, si el comité este año estaba más complicado de tiempo, lo decidimos postergar ya para el próximo, por ejemplo. ¿Y cómo se compone el equipo editorial de Cherezade? Nosotros, a ver, estamos con Adrián, que somos los coordinadores como generales de la editorial. Luego están el editor, bueno, el comité editorial, que generalmente son 4 o 5 personas. Este comité lo guía Pía Barros y Gabriela Aguilera, dos escritoras, de microficción también. Entonces, ellas son las que coordinan con la gente del comité. Y luego está el editor, tenemos un editor, tenemos dos ilustradoras que les comentaba recién, que ellas son como las ilustradoras base. A veces contamos con otras personas, pero ellas son las que siempre están ahí para ayudarnos. Y además trabajamos con colaboradores que nos encuadernen, que esa es la parte linda de la editorial, porque como hacemos muchos talleres de encuadernación, vamos eligiendo a la gente así como, Exacto. claro, les vamos echando el ojo y decimos, ya, esa persona encuaderna como nosotros nos gustaría para los libros, y las invitamos a trabajar. Entonces ha sido bien bonita la experiencia. Por ejemplo, hace un tiempo era una señora de un taller que ella estaba muy emocionada, de hecho lloraba cuando encuadernaba porque decía que nunca había trabajado y que esto para ella era muy importante, que una editorial haya confiado en ella. Entonces traemos gente para encuadernar que no siempre es relacionada con el libro. Y lo que nos pasó con esta persona fue que ella, bueno, empezó a encuadernar, toda muy emocionada, pero luego empezó a leer los libros que encuadernaba. Ya no solo era coser, sino que también iba leyendo un poco de ahí. Entonces la metimos en el mundo de la literatura, ahora lee harto. Y así vamos con distintas personas que nos van ayudando en esa parte como ya más manual. Ahí van cambiando, vamos cambiando. Ese es nuestro equipo, tampoco somos tantos. Qué bonita esa cadena de trabajo que ustedes realizan, la apertura a la lectura y también al cariño, ¿no? Que es tan importante en el ámbito editorial, en el ámbito estético y cuando se trabajan con textos literarios, que esté ese amor por el trabajo. Y hablamos anteriormente de las ferias y las maneras en que se vinculan. ¿Con qué otras editoriales ustedes hacen estos trabajos, o cuáles se vinculan, o cuáles podrían, por ejemplo, recomendar?
que trabajen con, de manera artesanal. Editorial, hemos trabajado con Calcetín Animado, bueno, con el mismo Asterión. Estamos trabajando con Edición Imposible. ¿Con cuál otra editorial se me va? Mira, en las ferias, y como te digo, sobre todo en las ferias que se han hecho en Valparaíso, conocemos muchas editoriales similares a las nuestras. Entonces, sabemos, por ejemplo, que en Ediciones Imposibles hacen todos los libros también de manera artesanal. Calcetines Animados hace un trabajo precioso que nosotros admiramos mucho, que es esto del stop motion, y Clay Illustration parece que es, sí, la Tamara ahí me va a corregir. Y ella también hace la encuadernación de sus libros a mano y le quedan preciosos. Otras también, editoriales que... Dale. También en una feria una vez, no sé si te acuerdas, llegó un niño que es de otra editorial, miró un libro, lo mira mucho y lo quería comprar. Y yo le pregunté, ¿qué iba a hacer con el libro? Y me dijo, no, es que quiero ver cómo lo hacen, porque yo tengo una editorial, me la mostró, claro, él hacía sus libros con corchete y quería cambiarlo y hacerlo como lo hacíamos nosotros. Entonces también nosotros le explicamos, mira, se hace de esta manera, hay que hacerlo de esta manera, y así también hicimos ese lazo de enseñarle un poquito y hacer la retribución, la retroalimentación. Claro. Que el Tehue, otra editorial que conocemos, que si bien no hacen sus libros de manera artesanal, es una editorial muy pequeña, pero que hace unos libros preciosos. O sea, la calidad de los libros, de los textos, es muy linda, es muy, como estéticamente se ven muy bien. Y así, no sé, vamos conociendo un montón de... Y las editoriales, no sé, a mí me gusta mucho la editorial Dudo y Escafandra, que son como más editoriales experimentales, que hacen trabajos preciosos en la feria, bueno, y son estas joyas que uno encuentra en las ferias, porque al final, tanto en el caso de nosotros como los libros objetos, como de ellos, no están muchas veces en librerías, por ejemplo. Estamos solo en las ferias. ¿Y cómo nace este amor por las manualidades? Que también los une, ¿no? Ay, sí. Es que a mí siempre me ha gustado manualidad, yo creo que coincidimos en eso con Adrián. Y a mí también me gustaban mucho las manualidades. Le comentaba a Lorena que yo antes cuando hacía volantines. Claro. Entonces, siempre me gustaban las manualidades. Y cuando conocí a Lorena, empezamos esto me comentó de la encuadernación y aquí estamos, encuadernando, casi todos los días. Muy bonito trabajo en conjunto, y hay una tradición también de parejas que trabajan con libros artesanales, en imprenta. Virginia Woolf, por ejemplo, lo hacía. También hay una tendencia anarquista, ¿no? A través de la historia. Entonces es un trabajo aún más valioso, ¿no? Porque también hay una unión en particular. Claro. Y tú también eres miembro fundadora no solo de REM, sino también del colectivo de Señoritas Imposibles, escritoras de narrativa negra. Sí. ¿Podrías, por favor, explicarnos qué es Señoritas Imposibles, quiénes participan, cómo esto se relaciona con tu escritura y con la editorial? Bueno, esto se creó en el año 2015, más o menos. La crearon Francisca Rodríguez y Fernanda Cavada. Ellas eran parte de un taller de género negro. Y ahí, estando en taller, dijeron, oye, nosotros deberíamos crear este grupo, como existía eh, el London Detention Club, algo así, no sé pronunciarlo, pero era esta reunión de escritores de género negro que se daba en Estados Unidos y en otros países. Entonces dijeron, podríamos crear el colectivo de mujeres de género negro, ya que es otro espacio donde las mujeres también no nos dan tanta cabida. Entonces, crearon este colectivo y nos llamaron a otras escritoras, llamaron a Claudia Fará, a Gabriela Aguilera. Y luego, hace poco también se nos sumó a Andrea Calvo. Entonces somos un colectivo de 6 mujeres que nos juntamos cada cierto tiempo a escribir sobre el género negro. En Cherezade, este colectivo ha publicado, de hecho tenemos un título de ellas, después tuvimos unas postales de ellas, o sea, de ellas, yo digo, yo también soy parte, pero para no enredarme ahí. Y tenemos ahí el colectivo.
Entonces, perdón, las publicaciones. Pero llegó un momento en que con Ediciones Imposibles queríamos hacer, perdón, con Colectivo Señoritas Imposibles queríamos hacer cosas nuevas que no calzaban en Cherezade, no tenían espacio. Y fue ahí que creamos entonces nuestra propia editorial, hay Ediciones Imposibles. Yo aquí tengo libros, por ejemplo, de ellas. Libros objetos, nosotras hemos hecho. Por ejemplo, este, que es un menú que está basado, por ejemplo, en los crímenes que han habido en distintos hoteles. Y aquí partimos con el Hotel Crillon. Entonces, este, por ejemplo, es un menú, como si fuera el menú de un restaurante, de un hotel. Y aquí está la historia del hotel, en la colección, y van las microficciones dentro. Esto lo hicimos de microficción. Entonces, este, por ejemplo, este libro objeto es de Ediciones Imposibles. Y ahora en Edición Imposible también hacemos las cosas como artesanales. Hicimos este, que es, se llama Colección Ágata y trae 4 adentro, 4 libritos de 4 de las autoras. Ahí. Entonces, claro, ahí también nos contagiamos un poco de estas ideas de hacer el libro a mano para también poner exactamente las ideas que queríamos en el libro. ¿Cómo ustedes van desarrollando el catálogo de Cherezade? ¿Cómo, por ejemplo, tienen planificadas las novedades de lo que queda de 2020 en prospección al 2021? ¿Bien? Bueno, en Cherezade tenemos más de 20 títulos de microficción y todos los años vamos eligiendo los autores. Aparte de las convocatorias que hacemos, Lorena me dice, porque ella está más en el área de lo literal y yo estoy más en el área de la construcción del libro, la fabricación del libro, como en el área de la imprenta. Entonces Lorena me dice, mira, quiero publicar, no sé, 6 autores que nos gustan, voy a consultarles si quieren publicar con nosotros, si tienen algún manuscrito y así empezamos a hacer el nexo. Ellos nos envían los manuscritos, pasan por el comité editorial y si aprueban y nos gusta también y cumple como con nuestros lineamientos sociales, políticos, vamos haciendo el libro. Ahí pasa todo el proceso de corrección, escritura, corrección y después pasa por mi proceso que es la construcción del libro ya más concreto. Ahora, cada año pensamos algo así como 4 o 5 títulos del catálogo tradicional, con lomo, eso. Entonces, generalmente en nuestro catálogo, nuestra idea es al menos un autor que publique por primera vez. Que ese es un riesgo, porque en el fondo estamos apostando por alguien. Siempre dejamos la posibilidad de apostar por alguien. Le damos la posibilidad también a nuestros autores si van a publicar el próximo año algo, y si no, ahí seguimos con otros que a nosotros nos gustaría publicar. Entonces ahí está entre el que nos gustaría publicar, el que publica por primera vez, algún autor que quiere repetir, o seguir nosotros buscando o armando. Por ejemplo, este año armamos con Asterión una antología bien bonita en conjunto, que es sobre metaescritura. Entonces va a salir próximamente. Y bueno, eso sí, este año se nos corrieron todas las novedades, de hecho van a salir ahora todas así pronto, todas juntas. Claro, una tras otra, porque al final el año estuvo tan raro que nos desordenamos un poco en eso. Sí, pero la idea es que vayan saliendo 2 en el primer semestre, 2 en el segundo. Claro. Y en este caso los autores, las autoras participan del proceso, por ejemplo, de escoger los papeles o escoger las tipografías, o ustedes presentan una propuesta general y la van trabajando con ellos o con ellas. En este caso a veces nosotros le damos muchas como ideas a los escritores en tema, por ejemplo, de ilustración de la portada. Le planteamos muchas cosas. A veces nos ha pasado que los mismos autores traen su ilustración y también tenemos como un lineamiento en la ilustración que tiene que ser como también nuevos. Y la tipografía, creo que tenemos un tipo de tipografía como ya establecido y la construcción, a veces hay escritores que nos han acompañado en el proceso del libro. O sea, han llegado a la casa y, ¿sabes qué? Estamos compaginando el libro, ayudan. Hay que coser el libro. Entonces también es bonito, a veces se sorprenden ellos porque dicen, a ver, nosotros no sabíamos que el libro tenía este proceso. Claro.
nosotros igual tenemos ya como el tamaño, el papel establecido. Ellos lo que van comentando es las portadas. Ellos en general dicen la idea y las ilustradoras nuestras leen los libros, toman la idea y les preparan algo si les gusta o no, para que ellos lo aprueben. Esa parte ya está como más cuadrada, ya más establecida. Pero la parte que dice Adrián de crear los libros es linda porque siempre le decimos que vengan un día al taller cuando estamos trabajando en los libros. Entonces se ponen aquí atrás con nosotros, lo que decía Adrián, ya hoy día vamos a compaginar y van a coser un libro y generalmente se llevan los primeros libros a casa, los que se quedan ellos por sus derechos de autor, los llevan hechos por ellos. Entonces bonito que para ellos es como importante y es emocionante que lo escribieron y también fueron parte de este proceso de hacerlos. Los libros de nosotros en general son numerados, van todos numerados atrás. Entonces ellos saben que ellos pusieron su timbre, que es el número, no sé, el número 10, el que ellos hicieron completamente. Le damos como todo ese simbolismo al libro. Sí. ¿Y podrían mostrarnos más libros mientras yo voy preparando las preguntas de personas que lo están mirando y observando? Ahí tengo el que decía Lorena, que es de La Señorita Imposible, pero fue hecho por nosotros, que es el título Señorita Imposible. Este en formato más, como en antología tenemos otro formato, que es 12 un poco por más 16. grande. Sí. Y acá tenemos el formato tradicional, que es 11 por 14, que tienen solapa. Bueno, en cuanto a libros objetos, teníamos los que yo les mostré, que eran la cajita de fósforo. Tenemos este de como origami, que se abría. Los cuadernillos de apuntes, que esto lo hicimos pensando en profesores y como en las aulas. Cómo lleva la microficción a los colegios para que puedan, de hecho en los colegios no, si bien está en algún contenido, no estudian la microficción como los otros géneros. Entonces, esta es una ayuda más que nada a los alumnos y a los profesores para que lean microficción, qué leer, cómo analizar, y lo han hecho distintos teóricos del género de distintos países. Aquí hay un libro, o sea, no, este no es un libro, en realidad es un teatro de papel, el Kamishibai, que es para contar los cuentos, que es enanito. Y es como los Kamishibai grandes, que es para contar cuentos, pero así en mini. Que eso también los hacemos, eso a los niños les entretiene mucho hacer los talleres. Y después ya tenemos como los formatos de libro objeto que siempre estamos armando Sí, estamos... para ir publicando los libros. Que, miren, lo tengo así como formato de libreta, espérenme, pero que también ahora hemos hecho hartos talleres de él, que es, ay, no encontré el otro día, pero es... ¿Libro carrusel? Sí, aquí está. Bueno, a estos los tengo en formato chico, es solo porque para llevarlo a lugares nos cuesta menos, que es como el formato carrusel, entonces ahí se puede ver. Esto lo hicimos como una casita. Ay, me cuesta por la cámara. Sí, siempre estamos pensando como en los distintos formatos. Este es como el de la... Como un limón. Como un limón. Y queda como un limón si lo abro completo. No sé, siempre estamos armando formatos y estos son los que hacemos en los talleres con los chicos. Aquí está la casa más grande, pero aquí está más grande y se ve mejor. Entonces, claro, ahí están los libros tradicionales que mostraba Adrián con lomo. Acá también tengo, Lorena, los bestiarios. Una mini antología, la colección bestiario. Esa es importante porque nos dimos cuenta que, por ejemplo, en las ferias de libros, muchas veces los libros de nosotros salen 4.000, 5.000 pesos. Ese es como el promedio de venta. Pero pasaban muchos escolares y miraban los libros y le daban ganas de llevarse uno, pero no les alcanzaba. Entonces también quisimos llegar a ese público. Y esa colección trae 10 micros y vale 1.000 pesos. Entonces pensábamos que pudiera ser un precio accesible para todos, que nadie pudiera irse de la feria sin su libro. Y
y los hicimos también, invitamos a distintos escritores, microficcionistas, a participar, y lo hicimos temático. Entonces son cuentos, perdón, microcuentos de gatos, micros de perros, micros de dragones. ¿De qué más, Adrián? Perro, Gatos gato, y dragones, dragones. Ah, que sacamos 2 de cada uno. dos de cada uno. Es que está el perro 1, 2, Ah, claro, gatos 1, 2, dragones 1, 2. claro. Y eso, Bueno, pero eso también es como el lineamiento que tiene la editorial, que nosotros tratamos de mantener los precios como bajos. Por eso también nosotros fabricamos los libros, en algunos casos los distribuimos nosotros, para mantenerlos como los precios más bajos. Desde las primeras charlas que tuvimos en esta instancia de capacitaciones, hemos, por ejemplo, conversado con personas que hacen fanzines, libros cartoneros, y hay como un hilo conductor que es lo que ustedes decían también, que el trabajo artesanal es también muy relacionado con la recepción de las personas que transitan, por ejemplo, por las ferias. Y tuvimos una charla con Eric Sherlock, que es de Barba de Abeja, y él hablaba de la librodiversidad, como de no al libro único, y también que le gustaba hablar con cada una de las personas que compraban esos libros, y que es similar a lo que ustedes nos cuentan, ¿no? Porque hay un trabajo ahí de completo amor, porque el libro, la confección, la edición, es un trabajo que realizan en conjunto con los autores, que es distinto cuando los libros son industriales, ¿no? Y hay otro tipo de relación también, y se crean, perdón, como otras narrativas, ¿no? También narrativas de vida distintas. Entonces, es muy valioso todo lo que ustedes nos están narrando. Y tienen un montón de preguntas, voy a seleccionar algunas, porque hay mucha gente que está escuchando. La primera es, ¿cómo se pueden contactar con ustedes? ya, el correo de la editorial, no, Gladys, ese lo cambiamos. Ahí pusieron uno. Por ahora tenemos el Instagram, que es Instagram y Facebook, que la fanpage, no el Facebook, porque no lo supe cerrar y nos quedó así como el de perfil de persona. Pero tenemos un fanpage y es @ediciones.cherezade. Los dos, el Instagram y el fanpage. Y el correo de la editorial es ediciones.cherezade@gmail.com. Ahora estamos creando la nueva página web, dejamos ese dominio, pero nos pidió por favor el diseñador que todavía no la mostremos porque la vamos a lanzar en unos días y todavía está en construcción. Entonces, ya luego va a poder ser también la página web. Entonces pronto vamos a colocar en el banner la información que nos dieron ahora. Sí. Y está Gaudencio Gauderio, que él es de Brasil y trabaja con editoriales cartoneras. Indica que algunas de las ideas e historias comentadas por ustedes se aproximan a ciertos presupuestos de las editoriales cartoneras. Y también cuánto costaban los libros, que ustedes ya lo respondieron, ¿no? Porque también los libros cartoneros tienen esta idea solidaria también, de que la lectura debe ser para todos y todas, ¿no? Claro. O sea, lo que decíamos, los bestiarios salen alrededor o sea, salen 1.000 pesos, y los otros libros entre 4 y 5.000 pesos. Los libros objetos van variando. Por ejemplo, los de este año y los del año pasado, 2.000 pesos. No sabemos cómo pueden salir los demás porque depende de lo que vamos armando, pero también tratamos de que sean económicos, que la gente pueda acceder a ellos. Claro. También preguntan dónde y cuándo van a realizar talleres de encuadernación. Habíamos pensado en hacer taller virtual, pero siento que no, en realidad no nos gusta como hacerlo virtual, porque no estamos ahí viendo in situ que hay que corregir esto, que hay que tomar medidas muy exactas, entonces estamos esperando que pase un poco esto para poder hacer uno presencial. Hacemos en la página, en Instagram, en Instagram hemos hecho talleres, pero son muy cortitos. Sí, hemos hecho el taller de este, y vamos a repetir, por ejemplo, el de la casita circular. Sí, fue muy bueno ese. Sí, bastante antes. Sí, estamos, no nos sentimos preparados para hacer un taller de manera virtual.
de encuadernación. Sentimos que es lo que dice Adrián, tenemos que estar cerca de la persona para ayudarle a corregir la punta doblada, que no se vaya a encolar demasiado, que no se humedezca el papel, y eso no lo podemos, no logramos imaginarnos cómo hacernos virtual. Entonces, en ese sentido, vamos a esperar un poco. Bueno, entonces las personas ya con sus redes sociales los pueden contactar, tanto para poder enviar los manuscritos como para talleres futuros. Y quisiera hacer la última pregunta sobre los lanzamientos que indicaron que se iban a hacer este segundo semestre, porque todo el ámbito editorial se ha visto como muy convulsionado, problematizado por la pandemia, ¿no? La imposibilidad de hacer eventos presenciales ha sido como muy complejo. Entonces, me gustaría preguntarle estas dos cosas. ¿En qué fecha creen que van a ser los lanzamientos? ¿Y cómo a ustedes les ha afectado o cómo han trabajado en medio de estas circunstancias? Los lanzamientos que se nos vienen son el 9 de octubre, el Gestos de Escritura, que es una antología, la que comentaba sobre metaescritura, microficciones con ese tema, y participan más de 20 escritores latinoamericanos. La vamos a hacer virtual. Y en el caso de esa antología creo que nos ha servido mucho el tema virtual porque son de varios países, no habríamos podido hacerla presencial en cada lugar. Luego viene el 15, un libro mío, que es Piratas de Ciudad, que habla sobre son microcuentos relacionados con el estallido social. Ese libro está de descarga gratuita, lo quise hacer también como un tema, o sea, más personal, lo quisimos regalar, y lo tiene Quarks Ediciones, lo tiene de descarga gratuita en su página, pero nosotros vamos a sacar una edición muy limitada, que es tapadura y con ilustraciones, que es preciosa. Podría decir también que es libro objeto. Claro, ese es un libro objeto. Y lo vamos a hacer el 15 de octubre. Luego se vienen los otros lanzamientos, y yo creo que este año van a ser todos virtuales, porque el otro es de un autor de Concepción, entonces no creemos ni que él pueda viajar ni nosotros viajar este año, entonces va a ser virtual. Y yo creo que la pandemia, como a todas las editoriales, nos ha afectado un montón por el tema principalmente de las ferias. Las ferias a nosotros nos ayudan un montón en cuanto al tema económico. No están las ferias. Las librerías están ahí funcionando, pero recién levantándose de nuevo. Entonces, ha costado, ha sido difícil, yo creo. Igual nosotros tuvimos la suerte, porque al final es solo suerte, que teníamos ya el año pasado, dejamos los fondos para este año. La editorial este año ya teníamos los fondos para las cosas que íbamos a sacar todo el año. Entonces, el problema viene para el otro, que este año deberíamos armar fondos para el otro año, como que ahí no nos ha costado y también nos cuesta un poco. Siento que ahí cogíamos un poquito con Adrián en el tema de la distribución a regiones. En Santiago se nos hace más fácil, pero a regiones, ¿qué conviene más? ¿Esta empresa o esta? No, esta pierde las cosas, no, esta es muy caro. Por ejemplo, un libro nuestro sale 3.000, 4.000 pesos y el envío sale 6.000. Sale más caro el envío. Entonces ahí estamos como tratando de entender cuál es la mejor opción en esos casos. Sí, pero ya tenemos entonces calendarizadas las fechas en que Chilesade va a hacer los lanzamientos de las novedades. También están las redes sociales para que las personas puedan contactarlo. Y algo que es bien particular de estas instancias, como tú decías, virtuales, que generan conexiones de otras maneras y con otros países, que tienen varias preguntas e inclusive invitaciones que después pueden ver en el Facebook. Por ejemplo, Gaudencio Gaudero, que realiza un trabajo muy importante, y tuvimos anteriormente una conversación con las cartoneras de Puerto Montt, de Santiago. Entonces ahí también se van generando nexos que son bien valiosos. Así que después yo creo que les van a escribir ellos a ustedes. Sí. Bueno, yo les quiero agradecer el que el día sábado accedieran a poder hablar de su trabajo. Y también ese rol social inclusivo que han resaltado, ¿no? Y que me parece súper importante en el ámbito editorial y literario. Así que los felicito y ojalá nos podamos ver prontamente. Muchas gracias por haber estado hoy. Bueno, gracias Gladys, a ti. Gracias, Gladys.
a esta red de las capacitaciones. Nosotros hemos visto casi todas. Y también siento que es muy interesante conocer el trabajo de los demás. O sea, hay muchas editoriales que conocemos, pero muchas otras que no conocíamos y sin esto también no las hubiésemos conocido seguramente en mucho tiempo. Entonces las capacitaciones han sido súper enriquecedoras para nosotros. Así que gracias también a los que nos leyeron. Igual estuve leyendo algunos, a Nanima, al Seba Santandera, a Gaudencio. Gracias por escucharnos. Sí. Muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien. No, gracias, Gladys. Gracias. Chao, chao. Gracias a ti. Chao. Chao. Chao.